En el mundo de las artes marciales mixtas, la jaula es más que un simple espacio de combate. Para el público, es el escenario de grandes guerras deportivas. Para los peleadores, es un lugar sagrado. Pero para unos pocos, ha sido el escenario del momento más doloroso de sus vidas. Su estructura de acero y malla está diseñada para proteger, para contener la fuerza brutal que se desata en su interior. Pero esa misma jaula que salva también puede traicionar, porque en MMA no siempre es el rival quien te vence. El pie atrapado en la valla. Fue una noche de combate en Las Vegas, con el estadio lleno y millones viendo en directo. Un luchador, confiado, lanzó una patada giratoria espectacular, pero al caer, su pie quedó atrapado entre la lona y la base de la valla metálica. En cuestión de segundos, el peso de su propio cuerpo y el intento de liberarse desgarraron un ligamento. El dolor fue tan intenso que cayó al suelo de inmediato. Su rival avanzó sin comprender la situación, hasta que el árbitro intervino. Ese peleador pasó más de 10 meses en recuperación y nunca volvió a ser el mismo. El cuello contra el poste de acero. En otro evento, un knockout dejó inconsciente a un peleador. Su cuerpo cayó hacia atrás y su cuello golpeó con violencia contra uno de los postes que sostienen la jaula. El sonido seco del impacto se escuchó por encima de los gritos del público. El árbitro tardó segundos en detener la acción, segundos que parecieron eternos. El resultado, una lesión en las vértebras que lo alejó para siempre de la competición. La lona traicionera. No siempre es la valla la que hiere. En un combate a principios de los 2000, el octágono estaba tan cubierto de sudor y sangre que parecía un espejo resbaladizo. En medio de un intercambio, un luchador dio un paso en falso y cayó de espaldas contra la lona. La parte trasera de su cabeza golpeó con tal fuerza contra el suelo que perdió el conocimiento antes de recibir un solo golpe más. En las repeticiones, el público entendió que el knockout no vino del adversario, sino del propio octágono. La rodilla rota contra la jaula. En 2016, durante una pelea preliminar, un luchador intentó derribar a su oponente contra la valla. El impacto fue tan violento que su rodilla se dobló hacia atrás en un ángulo imposible. El grito que soltó fue tan fuerte que se escuchó incluso por encima de la música de entrada del siguiente combate. Los médicos tuvieron que estabilizarlo ahí mismo, mientras el público permanecía en silencio. La jaula que cedió. En un evento menor, dos peleadores chocaron contra la valla con tanta fuerza que uno de los paneles se soltó de su base. Ambos cayeron fuera del área de combate, uno golpeando la cabeza contra la mesa de los jueces. El combate se suspendió y aquel incidente cambió las reglas de seguridad para siempre. La sumisión contra el alambre. En un combate en Brasil, un luchador aplicó un triángulo de pierna muy cerca de la valla, empujando el cuello de su rival contra el alambre. La posición cortó la circulación y además provocó cortes en la piel. Cuando soltó la llave, el rival estaba inconsciente y con el rostro marcado por la malla de la jaula. El corte invisible. En algunas peleas, los bordes metálicos de la valla han llegado a provocar cortes profundos que el público ni siquiera ve en directo. Un peleador recibió un codazo y cayó contra la jaula. El roce con el alambre le abrió la piel de la ceja y la sangre empezó a cubrir su rostro. La pelea siguió, pero cada golpe hacía que la lona se tiñera de rojo. El salto que salió mal. En los primeros años de MMA, antes de la seguridad actual, un peleador intentó un derribo explosivo y levantó a su rival del suelo. Pero el impulso lo llevó a estrellarlo contra la parte superior de la jaula y ambos cayeron fuera del área de combate. Uno se lesionó la espalda, el otro la clavícula. El enemigo invisible. La presión de la jaula. No todos los daños son físicos. Hay luchadores que, al entrar en la jaula, sienten que el espacio se cierra sobre ellos. La presión, el ruido ensordecedor del público y la certeza de que no hay escapatoria pueden destrozar la mente. Campeones que en el gimnasio eran imparables han quedado paralizados dentro del octágono. La jaula protege, pero también encierra. Es una frontera que separa al guerrero del mundo exterior. Un recordatorio de que no hay salida hasta que suene la campana o hasta que el cuerpo ya no responda. Y cuando las luces se apagan y el público se va, solo queda el silencio. Ese silencio en el que los peleadores recuerdan que en MMA no siempre es el rival quien te vence,